En este tiempo de la palabra, hoy nos ocupamos de hablar de las cosas que suceden en Canarias, qué soluciones le podemos dar a las mismas, y lo hacemos además con un, si me permiten ustedes el término, un político atípico, porque además los políticos siempre son políticamente correctos, y yo creo que él es consciente que más de un titular ha dado. Yo no sé si porque le ha salido de la cabeza o del corazón muchas de las frases que ha dicho. Hoy nos visita el presidente del Centro Canario y además diputado en el Parlamento de Canarias, Ignacio González. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la introducción. Cuando usted hace esos titulares que tanto nos llaman la atención, ¿es usted consciente? ¿Le salen porque lo ha pensado pues con bastante tiempo? ¿O son esas cosas que a uno le salen cuando está hablando en un bar y estas cosas en un lenguaje coloquial? Mire, si me lo permite, voy a ser yo políticamente incorrecto, aunque es otro programa de otra cadena. Los titulares no los da la persona entrevistada, ni el político en este caso. Los titulares los da, y ese es el patrimonio del periodista, el buen periodista. Por lo tanto, si usted ha visto algún titular que me adjudican a mí, es que han prestado atención a lo que yo quería decir y lo han seleccionado, lo han puesto bien. Los dan los titulares, los periodistas. Y yo siempre hablo con las dos cosas. Hablo con la cabeza, porque hay que pensar las cosas antes de decirlas, y con el corazón, porque yo la siento, si no, no estaría en política. Yo sé que hay políticos, y en ese caso sí soy atípico, políticos que no sienten nada. A veces algunos yo me atrevería a decir que ni les gusta lo que están haciendo, no les gusta tratar con gente, y la gente se preguntará, ¿cómo se puede uno dedicar a la política si no le gusta tratar con gente? Pues no les gusta, fíjense, como hago yo, y se darán cuenta que no les gusta tratar con gente. A mí sí, y como soy una persona responsable y seria, digo lo que siento, la verdad de lo que creo después de pensar las cosas. Es usted además tiene usted el perfil del político europeo, es decir, de un hombre que llega a la política por convicción, no por buscar un puesto de trabajo, no le hace falta, y además con formación. Y no me negará usted que estas cosas ahora mismo son extrañas en la política en Canarias. Pues mire, ahora sí, y hace falta que no sea así otra vez. Me refiero, en Canarias y en toda España, cuando se produjo la transición de la dictadura franquista a la democracia, todos éramos conscientes, todos eran conscientes en aquel momento que los mejores de la sociedad y las mejores tenían que involucrarse en política, porque había que pasar aquella transición pacíficamente, no se podía dejar en manos de los peores, como ahora. La política después de aquella transición que se hizo con éxito, porque los mejores y las mejores, de todas las ideologías, a través de todos los partidos, la UCD y el PSOE, AP en aquel entonces y el Partido Comunista, todos llegaron a un consenso porque estaban realmente los más brillantes de la sociedad, y las más brillantes de la sociedad en aquel momento. Ahora tenemos la segunda transición más importante que atraviesa este país, y Canarias en particular, que es la crisis económica. Y antes de que esto termine mal, tenemos que volver a ser capaces de atraer a la política a los mejores y a las mejores, comprometerlas, para que esto salga bien también como salió la transición política, ahora la transición económica. No se puede dejar la política en manos de los peores y las peores de la sociedad, como desgraciadamente, tiene usted razón, está pasando ahora. Pero ¿sabe por qué ha pasado eso en estos últimos años? Porque los mejores y las mejores han pasado de la política y no se puede pasar de la política. Hay que estar, porque estamos, y eso es bueno, en una democracia. La alternativa es muy mala y mucho peor, y tienen que estar los mejores. La democracia no se puede convertir, como se ha convertido en Canarias, en una tontocracia. Mire, ahora mismo con 300.000 parados, con un techo de 12 millones de turistas que pueden llegar a Canarias, con un clima maravilloso, con un número, yo creo que razonable, de personas que viven en Canarias. No somos tantos, rondamos los 2 millones de personas. 2.200.000, aunque Santa Cruz está decreciendo. Que Santa Cruz está creciendo. Sí. ¿Cómo es posible que estemos a la cabeza en todo lo peor? ¿Qué ha pasado en esta tierra? Pues mire, somos los mismos, lo que pasa es que peor dirigidos.
Ya le decía antes, nuestros gobernantes, la gente que se presenta a través de cada uno de los partidos políticos, la inmensa mayoría vienen a buscarse la vida, no a resolverle la vida a los demás. Tienen muy poca capacidad de resolver nada, porque por eso vienen a buscarse la vida a la política, porque no se han podido ni resolver su propia vida fuera de la política. Y eso es posible porque los buenos y las buenas no se meten en política. A mí me preguntan, usted lo decía antes, que por qué una persona que ha estudiado, en este caso ha estudiado fuera, en Estados Unidos, viene y se mete en política cuando no lo necesita. Mire, que esto no es una cuestión de necesidad económica meterse en política, es una obligación. Y en todos los países democráticos, que llevan más años que nosotros, todos y todas se meten en política. No dejan eso en manos de no se sabe quién, que al final, como siempre, son los peores los que se meten para buscarse la vida. Y claro, cuando un pueblo está dirigido por los peores y las peores, le aseguro, por término medio, hay excepciones como es lógico, en todas partes, que al final vamos por al marisco, que es lo que nos ha pasado en los últimos años. Vamos a hablar por partes de lo que está sucediendo en Canarias. Forma usted de la Cámara y claro, hemos salido del debate de la nacionalidad canaria y hemos visto a un presidente de gobierno que ha puesto 10 medidas y 200 millones de euros. ¿No lo podía haber hecho antes? Sí, sí. Yo me lo preguntaba cuando estaba durante el debate, oyendo lo que tenía que haber dicho cuando, por ejemplo, Nueva Canarias, la oposición, presenta, mire, una proposición no de ley demagógica, pero una proposición no de ley que defendía que el gobierno pusiera en marcha un plan contra la pobreza en Canarias. Cosa que ahora acepta el gobierno y propone durante el debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué dejó que hiciera demagogia la oposición y por qué era la oposición? Se le dice desde el gobierno y de los grupos apoyan al gobierno que no hace plan contra la pobreza. Se alarma a la gente que piensa que es que los políticos pasan de sus problemas, que no están resolviendo sus problemas y ahora después en el debate de Estado de la Nacionalidad entonces se saca de la chistera algo que tenía que haberse puesto sobre la mesa y resuelto antes. Pues claro que había que haberlo hecho entonces, y no entonces, y mucho antes. Hace tiempo que el gobierno de Canarias tenía que haberse sensibilizado con una situación social que se ha deteriorado durante estos años. La crisis empezó a finales de agosto del 2007. Fíjese los años que llevamos ya, y ha ido a peor. Y en este momento Canarias está en una situación dramática para declarar la emergencia social y para que el gobierno adopte medidas. Mucho antes las tenía que haber adoptado. Pero mire, de todas maneras, bienvenidas las medidas que adoptó o que propuso y que espero que se desarrollen inmediatamente el presidente del gobierno de Canarias en el último debate del Estado de la Nacionalidad. Están muy bien esas medidas, ese plan contra la pobreza que anunció, dotado de más de 30 millones de euros, que es lo que pedía al final Nueva Canarias, Román Rodríguez, y la medida de abrir los comedores en el verano. Yo los abriría mañana, no esperarán los niños a las vacaciones para poder comer. Hay muchos niños que van desnutridos a los colegios en Canarias, está habiendo hambre en Canarias y no se puede esperar al verano, pero buena medida que se abran los colegios, que se mejoren las urgencias sanitarias porque los recortes han afectado nuestra atención sanitaria, etcétera, y eso no lo podemos permitir. Todas esas medidas, hasta 10 que anunció el gobierno, aunque son tardías, son buenas. ¿Tiene usted por parte del CSN en el Parlamento de Canarias? ¿Es usted diputado? Soy diputado y presido la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Canarias. Dígame usted cómo hace para criticar al gobierno, apoyar al gobierno y además para decirle, oiga, he hecho un pacto con los del PP porque considero que van a ganar las elecciones y nosotros queremos estar con el mejor postor para traer recursos para Canarias. A todo esto un pacto con el Partido Socialista. ¿Cómo hace usted para llevarse bien con todos o atacarlos a todos? Porque le ha dado usted, en lo que llevamos de entrevista, un palo al presidente del gobierno y le ha dado otro palo a la oposición, en este caso al Partido Popular. ¿Qué me dice usted del Partido Socialista? Le he dado a usted la razón. Las medidas, le dije, son buenas, pero llegan tarde. Sí. Claro que sí. ¿Qué quiere que le diga?
Eso es lo que yo creo, de verdad. Yo soy el presidente de un partido que apoya al gobierno. ¿Y sabe qué significa eso? Que soy más responsable que la oposición de cómo lo haga el gobierno. Estaría bueno que no le diera mi opinión, y cuando se equivoca, soy yo el responsable máximo, ya que los apoyo, o partido, el CSN que apoya a este gobierno, el que rectifiquen. Y además es que presido la Comisión de Asuntos Sociales en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo no voy a estar con la gente que más lo necesita, y si tengo que decirle algo al gobierno se lo digo, si además tengo derecho a decírselo porque lo apoyo? Ahora, ¿cómo se compatibiliza esa crítica constructiva a un gobierno al que uno apoya con la disciplina? Mire, votando siempre. Nunca he votado en contra de lo de mi grupo, el Grupo Nacionalista, que lo forman dos partidos, Coalición Canaria y el CSN. Nunca he votado de diferente manera, pero sí, siempre he dicho lo que mi partido piensa cuando lo hace bien y especialmente cuando el gobierno lo hace mal. Y los pactos después de las elecciones, o incluso antes de las elecciones, como el que hicimos en las elecciones generales, acertamos. Creíamos que el PP iba a ganar las elecciones generales y las ganó. En este momento el CSN tiene 2 senadoras, una por Gran Canaria y otra por Tenerife. Mucho y a sus socios de Coalición Canaria. Nos da lo mismo, nosotros somos un partido diferente. Hicimos una coalición electoral con Coalición Canaria, así le gustó mucho a Coalición Canaria para las elecciones autonómicas. En virtud de esa coalición que hicimos, Coalición Canaria mantuvo el tipo en aquellas elecciones donde el PP iba como una moto en Canarias, y empatamos entre Coalición Canaria y nosotros con el Partido Popular en número de diputados. Eso le permitió gobernar, conformar gobierno a Coalición Canaria y nosotros con el Partido Socialista, frente a la otra posibilidad de mayoría en torno al Partido Popular. Así que esa sí le gustó a Coalición Canaria. Mire, nosotros no pactamos para gustar más o menos, sino porque creemos que el interés de Canarias en Canarias es que se formara un partido, un grupo, una coalición nacionalista potente en las elecciones autonómicas, y el interés de Canarias en unas elecciones generales, donde no pintamos nada en Madrid, es pintar y pactar con quien gobierne, como por cierto siempre hasta ahora lo había hecho Coalición Canaria. En eso se equivocó Coalición Canaria, porque ¿con quién se va a pactar a nivel nacional para pactar cosas que interesen a Canarias? ¿Con quien esté en la oposición, con el Partido Socialista a nivel nacional? No, será con el que esté en el gobierno, y todos preveíamos, por lo menos nosotros ya acertamos, que iba a ser el Partido Popular. Claro, pero es que era una situación difícil, porque es que teníamos un pacto con el Partido Socialista en Canarias. ¿Qué hubiera sido lo más sensato? Que Coalición Canaria no hubiera hecho caso y haber ido todos en esa gran coalición que propuso el CSN con el Partido Popular. ¿Significaba romper el pacto con el PSOE en Canarias? No, vamos a ver. Una cosa es el gobierno de Canarias, otra cosa es el gobierno del Estado, otra cosa es el gobierno del Puerto de la Cruz. Pero sabe usted que ese otra cosa, es muy difícil. Y otra cosa es el gobierno de Gran Canaria, o el gobierno del Hierro, o el gobierno del Cabildo de La Palma, o del municipio. Hay 88 municipios, elija usted. No en todos se ha producido electoralmente la misma aritmética, y por lo tanto los pactos incluso no podrían ser iguales. Yo no creo, y es una falta de respeto a los vecinos, en los pactos en cascada. ¿Por qué? Si a lo mejor en un municipio en concreto o en una isla en concreto ambos partidos son enemigos irreconciliables, vamos a someter a los vecinos a un mal pacto y por lo tanto a un mal gobierno. No, mire, nosotros hicimos un buen pacto para Canarias apoyando una coalición electoral nacionalista. Hicimos un buen pacto para las elecciones generales apoyando al gobierno que ganó las elecciones generales, y al igual que al gobierno de Canarias que apoyamos, al gobierno de España que apoyamos en las elecciones generales, hemos criticado duramente cuando creemos que se ha pasado, por ejemplo con los recortes, y que ha hecho algunas cosas mal. A mí, por ejemplo, en esta última etapa, cuando después de los tremendos recortes que nosotros criticamos a nivel estatal, salen ahora el ministro de Economía de Guindos o el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, diciendo que, como si fuera un éxito, que España ya no necesita ser rescatada, eso es un fracaso para mí. Porque si hubiera sido rescatada, ¿qué era el rescate? Un préstamo en buenas condiciones para que no se produjeran los recortes que se han tenido que producir a cambio de los más débiles, de los que más problemas tenían, pues había que haber pedido el préstamo. Hay cosas que no compartimos y por supuesto que estamos en la obligación de decirlo, cuando creemos que en eso
No se han hecho las cosas bien, pero acertamos en el pacto, como usted sabe perfectamente, porque ganamos las elecciones. ¿El PSOE es el mejor aliado de viaje para ustedes, los nacionalistas? ¿En estos momentos creen ustedes que...? En estos momentos era imposible otro pacto. Sabe que el pacto en Canarias, entre las dos fuerzas políticas mayores de Canarias, los nacionalistas, todos juntos, y el Partido Popular, era imposible. El propio ministro hoy, presidente todavía del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, había sido vicepresidente del gobierno de Canarias con el presidente actual, entonces también Paulino Rivero, y habían roto. Tú no sabes, se habían peleado. O sea, incluso José Manuel Soria... ¿De partido aquello o de apetencias personales? No, aquello es una cuestión de personalismo. Y se pelearon el presidente y el vicepresidente. ¿Y ahora Soria ya no el está? Vicepresidente se fue del gobierno, rompió. Claro, al poco tiempo vinieron unas elecciones autonómicas. Era normal que ese pacto fuera difícil entre Coalición Canaria, CCN y el Partido Popular, y por lo tanto se hizo con el tercero en discordia, con el Partido Socialista. Era un pacto más fácil. ¿Y ahora? ¿Que ya Soria no está? Ahora Soria... Le pregunto por su opinión. ¿Qué cree que sería lo mejor para Canarias? Soria sí está muy presente en la política canaria. Soria es el presidente del Partido Popular de Canarias. O sea, que no ve usted un pacto con el PP. Ahora mismo es muy complicado cambiar a mitad de legislatura, en medio de la crisis, todo un pacto de un gobierno autonómico. Pero eso tenía que haberse hecho antes. Y usted lo dijo bien, y yo lo repetí en alto. Esto fue una cuestión de personalismo, por supuesto. Posiblemente el mejor pacto después de las elecciones autonómicas, previendo el resultado ya entonces de las elecciones generales, que ya se sabía lo que iba a pasar, o se intuía, pero con encuestas serias, por goleada, que iba a ganar el Partido Popular, era un pacto entre Coalición Canaria, CCN, PNC, que era la coalición nacionalista, con el Partido Popular. Pero no se hizo. Y como no se hizo, y le dije antes, y yo y mi partido siempre votamos y cumplimos los compromisos que tenemos con los demás partidos, con los que firmamos un pacto, y habíamos firmado un pacto con Coalición Canaria, apoyamos el pacto que al final decidió la mayoría, que fue con el Partido Socialista. Si ahora usted me pregunta, hombre, si usted quería que el pacto mejor entonces era con el Partido Popular, ahora a mitad de la legislatura, ¿usted cree que...? No, mire, ahora a mitad de la legislatura, mientras no pase la crisis, ya lo que faltaba es que los políticos nos metiéramos a crear más desestabilidad, inestabilidad, desestabilizar las instituciones, rompiendo un gobierno, montando otro y formando una carajera. Ahora lo que tenemos que estar todos, gobierno y oposición, es para ayudar a la gente, unirnos y sacar el país adelante lo antes posible. Tenemos 300.000 desempleados y tenemos falta de ideas, falta de crear, evidentemente, trabajo para esa gente, cosa que se hace muy difícil en lo que queda de mandato. ¿Dónde están las fórmulas? Ahora mismo, ¿qué ideas podríamos poner sobre la mesa para decir, podríamos crear tantos puestos de trabajo, pero de verdad? No los que dice Paulino cada vez que tiene una crisis. Le pregunto a usted, que es una persona que maneja bien los números y una persona seria, ¿cómo podemos crear empleo en esta tierra? Mire, hay muchas cosas que se pueden hacer, es más, se deben hacer muchas cosas a la vez, pero hay dos ideas muy potentes que tenemos que aprovechar. Cayó el subsector productivo de la construcción en Canarias, y nunca volverá a ser lo que fue, y la mitad de los parados de Canarias casi provienen de la construcción. Por lo tanto, ya eso nos da una idea de por dónde debemos ir. Debemos poner sobre la mesa otro sector industrial, como la construcción, en Canarias, para contratar esa mano de obra industrial, el petróleo. En eso discrepamos de nuestros compañeros nacionalistas. El petróleo, porque nosotros como nacionalistas lo que queremos es el bienestar de nuestra gente, antes que otra cosa, y antes que otra gente. En eso somos egoístas, por eso somos nacionalistas. El petróleo, si hay petróleo al lado de Canarias, es canario, porque no hay una comunidad autónoma diferente al lado de Canarias. ¿Y esto usted no se lo puede ver a Paulino, que no está puedo, cerca de él? A ver si usted nos ayuda. yo lo digo, lo estoy diciendo aquí, pero, y lo he dicho en los foros
comunes con Coalición Canaria y saben perfectamente nuestra posición y saben que por ahí no transigimos, saben que el CSN defiende el aprovechamiento de todos los recursos naturales, también los fósiles, que por cierto tienen fecha finita, se agotarán y no valdrán nada. Y por lo tanto hay que aprovechar la oportunidad, si es que tenemos, que parece que sí, y si se puede rentabilizar su extracción, que parece que sí, tenemos que aprovecharnos. Y por lo tanto hay que intentar montar en Canarias ese subsector productivo industrial en torno a la industria petrolera, potenciarla. Tenemos, fíjese, tenemos astilleros, tenemos una refinería y encima tenemos ahora lo que nunca imaginábamos tener: petróleo y gas natural. Saquémoslo todo hasta la última gota, aprovechémonos, como en todos los países desarrollados, como en Noruega, como en Inglaterra, como en Irlanda, todos los países de nuestro entorno que tienen turismo y cuidan más el medio ambiente que nosotros, y petróleo y gas natural, y invirtamos todos esos recursos en desarrollar, pues mire, una industria de energías alternativas para el futuro, en conseguir la autosuficiencia energética para Canarias, que en este momento tenemos un déficit de balanza comercial terrible, principalmente por las importaciones del petróleo. ¡Qué cinismo! No al petróleo que está aquí, pero lo compramos fuera, a otros. Nah, yo creo que en eso Coalición Canaria, por lo que sea, seguro que interno, por su último congreso, por el peso de la organización de Fuerteventura, fíjese que el secretario general de Coalición Canaria es José Miguel Barragán, de la organización de Coalición Canaria en Fuerteventura, y Lanzarote, frente al resto de las islas, que es donde está principalmente la población y además los principales problemas sociales. Gran Canaria y Tenerife han impuesto y han girado la posición inicial de Coalición Canaria y del propio Paulino Rivero, del presidente del gobierno de Canarias, radicalizándose en contra de algo que es de cajón, que si tenemos petróleo hay que aprovecharlo. Ha sido usted muy claro con el tema sí. Falta, esa era la primera, esa era una, la primera idea, y la otra, más importante incluso porque es más inmediata que el petróleo, es aprovechar la reforma del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias, para ampliar esa lista de actividades de entidades SEC a todas las actividades empresariales legales. ¿Qué quiere decir eso? Que si Irlanda, con un 2,5% de impuestos sobre sociedades, es capaz de atraer inversiones importantísimas de multinacionales a su territorio, y nosotros, con una SEC, porque limita las actividades y además el establecimiento de determinadas zonas acotadas que encarece la propiedad, etcétera, con una SEC que tributan las empresas, entidades SEC al 4%, no hemos sido capaces de atraer a nadie, algo falla. Ahora hay que corregir eso y en la reforma del REF, reformar la SEC, ampliar la lista de las actividades empresariales susceptibles de ser entidades SEC a todas, para convertirnos de verdad en una zona de baja fiscalidad atractiva para el mundo y principalmente para África, para convertirnos en la zona de servicios financieros, de seguros bancarios también, aparte de la industria que se pueda generar aquí para esa parte del continente cercano, del continente africano. Mire, la política de medios que ha realizado el gobierno de Canarias ha sido la más desastrosa de todos los tiempos. Tiene usted razón. Paulino, oiga, que le une con Coalición Canaria. ¿Cómo no le voy a dar la razón en eso? Pues mire, todo lo demás, estamos hablando de pocas cosas. Vale, bien. Mire, se ha enfrentado a esta casa, la ha perseguido, nos acusan de haber perdido 50.000 votos en el norte de Tenerife y un diputado. Sí, es cierto, lo asumimos junto al periódico El Día. El desgaste que le hemos hecho a Coalición Canaria ha sido terrible. También reconocemos que hay gente que trabaja muchísimo, y si sigue como va Paulino tendremos que seguir haciéndole este tipo de desgaste, porque no se puede hacer peor. Va a Radio Club Tenerife, le hacen una entrevista y dice que es que él está en la misma sintonía que el pueblo. Si tuviera vergüenza, lo primero que sería no ir a ciertos medios que le van a decir lo que él quiere escuchar. Pero mire, persecución directa a este medio de comunicación, líder en el norte, se equivoca, seguimos teniendo a nuestra gente por seguir diciendo la verdad, se enfrenta con el periódico El Día, tiene a las emisoras de radio totalmente cabreadas por un concurso en el que ya se sabe todo cómo se hizo ese concurso. A las TDT ya sabemos ahora, el problema es gravísimo, y encima ahora saca un decreto para darle la publicidad institucional a quien le da la gana. ¿Se puede hacer peor? Desde luego, lo que ha trascendido
Yo no estoy en los detalles. Lo que ha trascendido es fatal, posiblemente no se pueda hacer peor en esos dos casos y ya no solo en el tema de comunicación, sino comunicar cualquier cosa. Mire ahora la intervención de la Fundación de Caja Canarias, ¿qué necesidad? ¿Por qué no se intervino para fusionar las dos Cajas Canarias antes de que nos las levantaran? Bancos peninsulares. Se va a intervenir ahora una fundación que es algo altruista, que resulta que la Caixa, que es el dueño ahora, pone 6 millones de euros para ONGs Canarias y ahora interviene el gobierno ¿para qué? Para que se los lleven, para que no pongan nada. Haber intervenido al principio para que se fusionaran las cajas que lo podía haber hecho el gobierno de Canarias, porque es la única comunidad de toda España que no tiene una entidad financiera propia en estos momentos. Salvando Caja 7, que es la única que queda, porque hasta la Caja Rural también fue absorbida. Capital Canario, sí. La única. Así que fíjese usted, la política de comunicación de lo que hace el gobierno, aparte de los errores normales de cualquier gobierno, la política de comunicación de cualquier cosa, porque estoy seguro que hasta cosas que tienen alguna explicación lo venden mal, lo comunica mal. Y por supuesto que esos concursos a los que usted se refiere, la venta ha sido desastrosa. Esa pelea permanente con el periódico El Día o con cualquier medio de comunicación es lesiva para los intereses políticos y electorales, ya no solo de Coalición Canaria, sino de todos los grupos nacionalistas en Canarias y de los grupos que apoyamos al gobierno. Así que deben cesar, claro que deben cesar, y de estas cosas hablamos, pero dentro de Coalición Canaria también hablan. ¿Usted cree que la posición es unánime? No es unánime. En todas las cosas que estamos hablando, en todas esas cosas, la posición no es unánime. Yo espero que al final se imponga la razón y cambien y empiecen a hacer las cosas bien y sobre todo que cambien el gabinete de comunicación completo. Es un consejo gratis que doy, que deben cambiarlo completo. Porque aparte de hacer las cosas bien, tienen que comunicarlas mejor. ¿Lo quiere usted mandar al paro? Mire que llevan años trabajando los mismos, ¿eh? Seguro que hay algunos mejores en el paro y que deben también tener su oportunidad. Nadie lo haría peor que el actual gabinete de comunicación del Gobierno de Canarias, a tenor de lo que usted me está preguntando y lo que muchos medios transmiten. Porque, ¿qué medios estamos hablando? ¿Qué medios estamos hablando? Ustedes, por supuesto, el más importante del norte de la isla, pero estamos hablando del más importante escrito de la isla y uno de los más importantes de Canarias, El Día. Pero es que estamos hablando de la radio, la emisora más importante de las islas, del SER, de esos medios estamos hablando, y productoras, y televisiones, etcétera, 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 etcétera. Claro que el gobierno se ha metido en un berenjenal terrible, posiblemente porque no ha sabido comunicar las cosas, o no las ha sabido hacer, o no las ha sabido vender después, pero evidentemente no lo están haciendo bien en materia de comunicación. Presentaba usted en el Parlamento una iniciativa para que el Gobierno de Canarias le dijera a AENA: hay que abrir el aeropuerto Tenerife Norte. Lo que parecía una locura y un disparate, que parecía un imposible, parece que ese no rotundo al principio de AENA, ahora ya está en un veremos y ya parece que hay pues en este caso interés por parte de las compañías aéreas para ampliar 3 horas, tampoco estamos hablando de una gran cosa, en aeropuertos que son rentables en todo el territorio nacional. ¿Cree usted que al final AENA terminará pasando por el aro? Yo espero que sí. Espero que sí. El próximo pleno, el martes, va otra proposición no de ley que había presentado anteriormente pidiendo la gestión de los aeropuertos canarios. En el caso que AENA o el gobierno, sí, claro que sí, es que unas islas, si hay algo en unas islas que tiene que poderse gestionar desde las islas son los puertos y aeropuertos, no tenemos escapatoria. Dependemos de las infraestructuras aeroportuarias y de los puertos. No vale eso como en el resto de la península de aeropuertos de interés general y nos reservamos la gestión. No, mire, además si ustedes van a privatizar AENA, entonces el Estatuto de Autonomía les obliga a que, como no se reservan la gestión directa, la gestión sea de la comunidad. Y por eso he solicitado ya en el Parlamento la gestión de los aeropuertos canarios en el caso de que se privaticen. Segunda parte, mientras sean gestionados desde Madrid y a través de AENA, evidentemente lo que no se puede es seguir condenando a todo el norte de la isla, y al Puerto de la Cruz en particular, pero a todo el norte, a toda la zona de influencia del Puerto de la Cruz turística, a un aeropuerto que, porque sí, desde que se abrió el aeropuerto del sur, ese aeropuerto se ha quedado chiquito en el horario también,
y hace falta, usted lo dijo, y esa es la PNL que también, la proposición de ley que he presentado en el Parlamento, que ya se ha presentado y que saldrá apoyada, espero que no solo por los grupos apoyamos al gobierno, los nacionalistas y el socialista, sino también por el Partido Popular, que además su alcalde está aquí al lado, en el Valle, es el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Tenerife. Espero que lo apoye también el Partido Popular, para que salga unánime, que se amplíe el horario, que empiece, que abra una hora antes y que cierre, se alargue, se amplíe 2 horas después. Con eso es suficiente para que vengan algunos vuelos más y por lo tanto vengan algunos turistas más a toda la zona norte y también a toda la zona capitalina de la isla. Estamos hablando también de Santa Cruz y Lagunas, más cerca del aeropuerto del norte que el aeropuerto del sur, o sea, que le interesa donde está la inmensa mayoría de la población de la isla, ampliar esas 3 horas el horario del aeropuerto del norte. Espero que al final salga aprobado. Estamos llegando al final y claro, yo tengo que preguntarle por el futuro del partido de cara a las próximas elecciones. Parece que están muy lejos, pero faltan 2 añitos y pico para que todos los ciudadanos estemos dispuestos a ir a las urnas. Cogió usted un partido, le dio vida, agrupó a un número de personas y ha podido ir. Yo creo que todo esto lo tenía usted planificado, es decir, mi crecimiento va a ir paulatinamente y además lo que voy consiguiendo lo voy consolidando. Digamos que un crecimiento real, no unos presupuestos inflados, como hacen algunos, ¿no? Por lo tanto, teniendo ya usted, tiene senadores, tiene usted concejales en toda Canarias, tiene diputados, ¿qué va a hacer en las próximas elecciones? Consejeros en los cabildos, pues mire, seguir incrementando ese patrimonio que nos cede la gente, y es una gran responsabilidad para que arreglemos sus problemas en todos los ámbitos. Tenemos alcaldes en Tenerife, en La Gomera, y consejeros en casi todos los cabildos, diputados, no soy yo solo, también está Isaac, que la está haciendo muy bien, y senadoras en las Cortes, y lo que tenemos que intentar es consolidar ese patrimonio y sumar a gobiernos como el señor Bermúdez. Y sumar cada vez más. Bueno, estamos colaborando en el grupo de gobierno también del Ayuntamiento de Santa Cruz. Se cuenta que este partido no lo creé yo, este partido tiene 20 años de vida. Celebramos este año, el año pasado, el 20 aniversario de la constitución, de la creación de este partido, por quien fue en su momento asesor en la transición a aquella política a la que me refería, del propio presidente Adolfo Suárez, Lorenzo Larte, que después llegó a ser presidente del gobierno de Canarias. Este partido es uno de los grandes partidos canarios en cuanto a historia y en cuanto a resultados electorales. ¿Y no quiere usted que desaparezca? Yo lo digo porque... ¿Cómo voy yo a querer? Tendrían que ser los afiliados los que... claro, pero... y no veo que vayan por ahí. Canaria, no puede ser que al final termine usted totalmente integrado dentro de Coalición Canaria. Cualquier decisión de esa envergadura, como usted está planteando, tiene que ser adoptada por los afiliados de ambos partidos, ambas formaciones políticas, tanto del CCN como de Coalición Canaria. En este momento no se dan las circunstancias para que eso se produzca. ¿Se darían? En este momento no se dan las circunstancias. ¿Cree usted que tenemos el mejor presidente que podíamos tener? De los que estamos en el Parlamento, el presidente tiene que ser estatutariamente diputado. De los 60 diputados es el que consiguió el mayor número de apoyos para ser presidente, para ser investido presidente. Llega usted hasta donde quiere. Es difícil comprometerlo más allá, pero ¿cree que de los 60 diputados, sabemos que la aritmética se daba, pero ¿era el que tenía mejores condiciones para ser presidente? Estoy seguro que mejores que los 60 diputados que estamos allí dentro, porque los partidos respectivos nos presentaron a las elecciones, hay mucha gente fuera que lo haría mucho mejor que nosotros, y por eso yo le decía antes que en esta gran y segunda transición, en este caso económica que vive el país y Canarias en particular, yo hago un llamamiento a esos que están fuera, que entren, que nos saquen a los que crean que no valemos y que pongan al mejor presidente o presidenta, ¿por qué no?, en las próximas elecciones. Yo llamo a la movilización general. De esta no salimos solos, y menos sin comprometerse los mejores y las mejores de nuestra sociedad. Y usted sabe perfectamente que no están en esa Cámara. Así que yo creo que ya le he respondido bastante clarito.
Una última cuestión, porque estamos a 2 años y pico, como decía, de las elecciones, y cada vez que estamos en el Ecuador del mandato, siempre sale lo mismo: reforma de la ley electoral en Canarias. Si hay tantas ganas de cambiar la ley electoral en Canarias y todos los partidos están de acuerdo, ¿por qué no la cambian? Ninguno está de acuerdo. Vamos a ver. El Partido Popular no está de acuerdo, porque le perjudica. El Partido Socialista tampoco, Coalición Canaria tampoco está de acuerdo. Posiblemente de acuerdo estaría Nueva Canarias, que además ha copiado nuestra propuesta, y el CCN, la propuesta del CCN era no rebajar los topes, porque sí, es que ya los cabildos, que es una lista, una circunscripción insular, tienen el 5%, se les exige el 5% de los votos mínimos válidamente emitidos para obtener representación, entrar en el reparto. El Parlamento, que es una lista también insular, de ámbito insular, circunscripción isla, debería tener el mismo porcentaje, el 5%. El tope del 30% a nivel insular, que es una barbaridad, o el 6% a nivel regional, autonómico, cuando resulta que la elección es isla por isla, sobran los dos. Son abusivos y son un corsé, un parapeto, una defensa de los grandes partidos canarios, de los partidos con representación en el Parlamento, frente a los de fuera que quieren entrar en el Parlamento. Por eso le digo que ninguno de esos quiere cambiar. Solo de partidos hoy con representación parlamentaria que estén por la labor de ese cambio son Nueva Canaria, el CCN, el PIL, el Partido Independiente de Lanzarote, y HI, que tiene también un diputado, no olvidemos, que no es Coalición Canaria. Sí. Esos 4 partidos que tenemos representación parlamentaria, 2 diputados el CCN, 2 diputados Nueva Canaria, un diputado el PIL y un diputado HI. Esas 4 formaciones políticas sí estamos de acuerdo, pero mire, son 4, son 2, 4, 6 diputados. El resto de los 60, 54 le aseguro que no están de acuerdo, porque están defendiendo los intereses de partido y no los intereses de los canarios y canarias, que son que el Parlamento represente a la inmensa mayoría de nuestra gente y no como ahora. Una última cuestión: ha sido usted concejal, la administración más pobre, más cercana, la que menos recursos tiene, pero tremendamente enriquecedora para aquellos que quieren trabajar por los ciudadanos. En su momento ha sido usted consejero del gobierno de Canarias, en estos momentos diputado. ¿Dónde se ha sentido más cómodo? Yo me siento más cómodo siempre haciendo lo que se me encomienda por parte de, en este caso, de mi partido y de la gente, que es la que, en este caso como un puesto de concejal, pues fui elegido por los vecinos de Santa Cruz. Ahora como diputado he sido elegido por los votantes de Tenerife. Y yo acepto, yo soy una persona muy responsable, acepto la responsabilidad y desarrollo el trabajo siempre con entusiasmo. Así que le aseguro que para mí fue un honor ser concejal de Santa Cruz en unos momentos que la gente de Santa Cruz lo estaba pasando muy mal. Concejal de Servicio Social, a petición propia, eso tuvo mérito, y constituimos el IMAS, el Instituto Municipal de Atención Social, que está funcionando, doblamos los presupuestos, doblamos el personal, declaramos la emergencia social y atajamos el problema. Desgraciadamente ahora se ha vuelto otra vez a recrudecer la situación en Santa Cruz. Y estoy muy orgulloso de representar a los tinerfeños y tinerfeñas en el Parlamento de Canarias y como presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, donde comparece la consejera de Asuntos Sociales y da cuenta, y nosotros evidentemente podemos controlar al gobierno en este área tan importante en estos momentos, y me siento igual de entusiasmado. Soy el portavoz en el Parlamento de Empleo de mi grupo y le aseguro que también intento aportar pues todo mi trabajo para que el gobierno de Canarias, en este caso es una consejera del gobierno por la parte del Partido Socialista, Francisca Luengo, lo haga bien. La otra no lo hizo bien, la anterior, y la criticamos, pedí su cese. Y soy presidente del CCN, que apoya al gobierno, pero el gobierno cuando lo hace bien, cuando lo hace mal, somos los más responsables, como le decía antes, y somos los que tenemos la obligación de que lo haga bien, y por lo tanto pedimos su sustitución. Al final ella se fue, lo mejor que hizo. Vamos a olvidarnos ya de la que no está y desearle que lo haga muy bien por el bien de nuestra gente. Antes dijo usted las cifras de paro, son algo superiores a las que usted manifestó. Se sigue creando
desempleo en Canarias, paro. Por desgracia, la economía no está creciendo, está decreciendo todavía y por lo tanto vamos a tardar un tiempo en que se empiece a crear empleo en Canarias. Tenemos que apoyar todos a la consejera de Empleo y cuando digo todos los partidos, gobierno y oposición, y dentro del gobierno, desde el presidente a todas las demás consejerías, porque lo principal en este momento para cualquier político es crear empleo y salir de esta lo antes posible. Ignacio González, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre sumamente claro y directo en las respuestas, cosas que yo le agradezco y seguramente los telespectadores también. Le espero por aquí próximamente. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Señoras, señores, hemos llegado al final de este tiempo para la palabra, para la entrevista con Ignacio González, diputado y presidente del CSN. Próximamente volvemos con más protagonistas e invitados aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.